Durante años nos hicieron creer que todo lo animado era seguro. Colores brillantes, personajes exagerados y música alegre bastaban para que una caricatura fuera considerada para niños. Nadie cuestionaba lo que había detrás de esas imágenes, porque parecían inofensivas, pero no todas lo eran. Crecimos viendo caricaturas que normalizaban cosas que un niño no sabía cómo entender. Violencia sin consecuencias, miedo constante, humillación, soledad y dolor convertidos en chistes. Y como nadie nos dijo que algo estaba mal, lo aceptamos. Nos reímos, seguimos mirando. Lo inquietante no es que estas caricaturas existieran, sino que se transmitieran a plena luz del día, en canales infantiles, como si no pasara nada. No eran secretas ni prohibidas. Estaban ahí, frente a nosotros, enseñándonos sin que nos diéramos cuenta. Este episodio no busca exagerar ni arruinar recuerdos. Busca observar con otros ojos 7 caricaturas que muchos vimos siendo niños y entender por qué hoy resultan incómodas. Porque el problema no siempre es lo que ves, sino lo que aprendes sin darte cuenta. Respira, ponte cómodo. Número 7, Ren y Stimpy. Y cuando Ren y Stimpy apareció en televisión, muchos lo tomaron como algo simplemente raro. No terrorífico, no peligroso, tan solo extraño. Un dibujo animado exagerado, grotesco, diferente a lo que se había visto antes. Y precisamente ahí estuvo el engaño, porque Ren y Stimpy no necesitaba monstruos, sangre ni gritos para cruzar una línea. Lo hizo atacando a algo más básico, la forma en la que un niño entiende el mundo y las relaciones humanas. A simple vista, la serie parecía una comedia absurda, protagonizada por 2 personajes caricaturescos. Ren, un perro neurótico, irritable, violento. Stimpy, un gato ingenuo, infantil, casi indefenso. La dinámica parecía clara en uno. Es el loco, el otro, el tonto. Pero si uno se detiene a mirar con calma, lo que se muestra no es una amistad dispareja. Es una relación abusiva, y no se presenta como algo negativo. Se presenta como un chiste constante. Ren gritan, humillan, golpea, manipula e insultan, y Stimpy acepta todo con una sonrisa. No aprende, no se defiende, no hay consecuencia real. El abuso no solo está ahí, está normalizado, convertido en rutina, en algo que se repite episodio tras episodio, hasta que deja de sentirse extraño. Y para un niño, eso es peligroso, porque el mensaje no se explica, se absorbe. Además del abuso psicológico, la serie explotaba algo que rara vez se había usado así en caricaturas infantiles: el asco. Primerísimos planos de cuerpos deformes, dientes podridos a ojos, saltones a narices goteando, piel enferma. Todo exagerado, detallado, casi clínico. No era terror clásico, era incomodidad física. Era obligarte a mirar algo desagradable y luego reírte de ello, como si el cuerpo humano fuera algo ridículo, algo grotesco, algo que no merece respeto. Muchos episodios de Ren y Stimpy fueron censurados, retirados o modificados con el paso del tiempo. Algunos por referencias sexuales implícitas, otros por violencia explícita, otros simplemente porque nadie podía explicar por qué existían en un canal infantil. Pero durante su transmisión original, nadie lo detuvo, porque no parecía grave, porque no había sangre real, porque todo era caricatura. Y ese fue el error. Ren y Stimpy enseñó que el dolor podía ser gracioso si venía acompañado de una risa enlatada, que humillar al débil era entretenido, que perder el control era normal, que la exageración justificaba cualquier cosa. Y un niño que todavía está aprendiendo a diferenciar ficción de conducta no tiene herramientas para cuestionar eso. Solo miran y aprende. Lo más inquietante es que Ren y Stimpy abrió una puerta. Demostró que se podía ir más lejos, que se podía incomodar, que se podía romper la estética bonita sin perder audiencia. Y después de eso, muchas caricaturas empezaron a empujar un poco más de asco, un poco más de crueldad, un poco menos de consecuencias. No todas eran malas, pero el límite ya se había movido. Vista hoy, Ren y Stimpy no da miedo en el sentido clásico, da algo peor, en incomodidad retrospectiva. Te hace pensar en por qué estabas viendo eso tan joven, en por qué nadie dijo nada, en por qué te reías, no porque fueras culpable, sino porque no sabías qué más hacer. La caricatura te lo pedía. Por eso Ren y Stimpy ocupa el número 7 en esta lista. No es la más violenta, no es la más oscura, pero es una de las primeras que demostró que el formato infantil podía usarse para algo que no estaba pensado para niños. Fue el inicio de una grieta,
a una pequeña grieta, por la que después entraron cosas mucho más perturbadoras. Y a partir de aquí, las caricaturas ya no solo iban a ser raras, iban a empezar a ser inquietantes. Número 7. Ren y Stimp. Y número 6. Coraje el perro cobarde. Coraje el perro cobarde es recordado con cariño por mucha gente. Una caricatura rara, sí, pero entrañable. Un perro asustadizo que vivía en medio de la nada, protegiendo a sus dueños de cosas extrañas. Esa es la versión resumida, la versión que contamos cuando no queremos pensar demasiado, pero cuando se observa con calma, Coraje no es una caricatura infantil con momentos de terror. Es una caricatura de terror que accidentalmente fue transmitida para niños. Desde el primer episodio, el mundo de Coraje es hostil. No hay seguridad real, no hay refugio. La casa está aislada, perdida en un lugar llamado literalmente ningún lugar. No hay vecinos, no hay ayuda, no hay autoridad. Solo Coraje, un perro pequeño, ansioso, constantemente aterrorizado, y dos adultos que no solo no lo protegen, sino que muchas veces ignoran su sufrimiento. Y ese detalle es clave, porque el verdadero horror de Coraje no son los monstruos, son los adultos. Amuriel es amable, pero ingenua. Eustace es cruel, abusivo, burlón. Se ríe del miedo de Coraje, lo humilla, lo asusta a propósito. Y esto no se presenta como algo grave, se presenta como comedia, como rutina, episodio tras episodio. Coraje vive en un entorno donde su miedo es constante y su dolor es irrelevante. Y aún así sigue protegiéndolos siempre. Aunque nadie lo cuide, a él en los villanos y entidades que aparecen en la serie no parecen sacados de una caricatura infantil. Son figuras perturbadoras incluso para un adulto. Criaturas deformes en espíritus, en asesinos, silenciosos, en demonios, entidades que hablan despacio, que miran fijo, que no gritan. Personajes como el hombre del saco, Cats, la reina de la babosa o aquella figura flotante que solo decía devuélveme la losa. No explicaban quiénes eran. No había moraleja clara. Solo aparecían y generaban miedo puro. Y ese miedo no se resolvía de forma reconfortante. Muchas veces no había victoria total, no había justicia. El peligro simplemente se iba como si pudiera volver en cualquier momento, como si el mundo de Coraje nunca fuera realmente seguro. Eso, para un niño, es devastador, porque rompe una regla básica de la narrativa infantil, que al final todo estará bien. Coraje el perro cobarde también jugaba con temas que un niño no tiene cómo procesar conscientemente, en abandono, trauma, ansiedad crónica, violencia doméstica, soledad extrema. Coraje es literalmente un personaje traumatizado. Su miedo no es exagerado, es lógico. Vive en un lugar donde el horror es cotidiano y donde nadie valida sus emociones, y aún así se le exige valentía. Lo más perturbador es que la serie no te explicaba nada, no te decía esto es terror, no te advertía, no te protegía, simplemente te mostraba escenas silenciosas, miradas largas, música incómoda, colores apagados. Te obligaba a sentir algo que no sabías nombrar. Muchos niños no podían dormir después de ver ciertos episodios, pero al día siguiente volvían a poner el canal. Con el tiempo, Coraje se convirtió en un referente del terror animado, pero durante su transmisión original era solo otra caricatura. Nadie pensó que estaba mostrando horror psicológico puro en horario infantil. Y ese es el detalle inquietante en Coraje. Enseñó que el miedo podía ser profundo, existencial, constante y aún así pasar desapercibido, a diferencia de Ren y Stimpy, donde la incomodidad venía del asco y el abuso. Coraje introdujo algo más serio, el terror sostenido, la idea de que el mundo es peligroso, injusto y que incluso cuando haces lo correcto, nadie te va a agradecer, que proteger a los demás puede significar sufrir en silencio y que el miedo no siempre se va. Por eso Coraje ocupa el número 6 en esta lista, porque no solo rompió la idea de lo que una caricatura infantil podía mostrar, rompió la idea de que el terror debía ser breve, explicable o castigado. Coraje no nos asustó una vez, nos enseñó a vivir con el miedo y a seguir adelante como si nada. Y a partir de aquí, las caricaturas ya no solo iban a incomodar, iban a empezar a marcar. Número 6. Número 5 on The Marvelous Misadventures of Flapjack. A diferencia de Ren y Stimpy o Coraje, Flapjack no parecía peligrosa a primera vista. No gritaba terror, no buscaba asustar, parecía simplemente sucia, como si algo estuviera mal desde el diseño. Los colores eran apagados, las texturas incómodas, los personajes parecían enfermos,
cansados, deformados. No había nada bonito en ese mundo, y eso, para una caricatura infantil, ya era una señal. Flapjack se desarrolla en un puerto decadente, lleno de madera podrida, mar oscuro y personajes derrotados. No es un lugar de aventuras, es un lugar de estancamiento. Los adultos no son figuras de guía, son figuras rotas. El capitán Knuckles es alcohólico, irresponsable, egoísta. Ballena Baby es protectora, pero sobrecargada. Y Flapjack, el niño, vive en medio de ellos aprendiendo lecciones que nunca se cuestionan. La serie utiliza un tipo de humor que no busca carcajadas, sino incomodidad. Primerísimos planos de rostros humanos hiperrealistas incrustados en cuerpos caricaturescos, dientes amarillos, piel arrugada, sudor, miradas vacías. Momentos que rompen completamente la estética animada y obligan al espectador a enfrentar algo extraño, casi corporal. No es miedo directo, es rechazo instintivo. Pero lo más inquietante de Flapjack no es su estética, sino su mensaje constante en crecer. No es algo bueno. Los sueños no se cumplen. La aventura es una mentira. Cada episodio repite la misma estructura. Flapjack quiere algo o confía en Creed, y al final pierde a o es humillado, o descubre que el mundo es peor de lo que pensaba. No hay aprendizaje positivo, solo resignación para un niño. Ese mensaje se filtra lentamente. No se presenta como tragedia, se presenta como normalidad. Los adultos son incompetentes, la vida es desagradable, la decepción es inevitable, y nadie hace nada por cambiarlo. El puerto no mejora, los personajes no evolucionan, todo permanece en una especie de miseria cómica. Flapjack también fue una fábrica de algo más grande, el tono del cartoon incómodo moderno. De aquí salieron creadores que luego harían series aún más extrañas, más existenciales, más ambiguas. Flapjack enseñó que una caricatura podía ser desagradable, deprimente y aún así funcionar, que no hacía falta una moraleja clara, que el malestar también entretenía. Visto hoy, Flapjack se siente menos como una serie infantil y más como una sátira amarga sobre la adultez, sobre vivir atrapado en un lugar que te consume, sobre crecer rodeado de personas rotas que no pueden cuidarte. Y eso es algo que un niño no tiene cómo procesar conscientemente, solo lo absorbe, lo normaliza. Por eso Flapjack ocupa el número 5 en esta lista, porque no buscó asustar como Coraje, ni provocar asco como Ren y Stimpy. Buscó algo más sutil, incomodar, de forma o constante, mostrar un mundo donde la esperanza siempre está a punto de desaparecer, donde la risa no alivia, solo acompaña. Y a partir de aquí, el tono cambia. Las caricaturas ya no solo son raras o incómodas, empiezan a esconder algo. Número 5. Número 4 en Gravity Falls. Gravity Falls es recordada como una caricatura inteligente, divertida, misteriosa, y todo eso es cierto. Pero esa es solo la superficie, porque Gravity Falls no es peligrosa por lo que muestra abiertamente, sino por lo que esconde. Es una caricatura que entrenó a toda una generación a mirar más allá de la pantalla, sin advertirle que podía encontrarse ahí. Desde el inicio, la serie deja claro que algo no está bien. El pueblo es pequeño, aislado, lleno de secretos. Nada es completamente normal. Hay símbolos ocultos, mensajes cifrados, libros prohibidos, entidades que no deberían existir. Y lo más inquietante es que todo se presenta como un juego. Resolver códigos en pausar episodios, en buscar pistas. Gravity Falls no solo se veía, se investigaba. Los 3 libros del diario son el centro de todo. Objetos que contienen conocimiento que no debía ser leído, han criaturas, han rituales, advertencias, y aún así, los protagonistas, niños, son quienes cargan con ese conocimiento, no los adultos. Los adultos son inútiles, ignorantes o directamente peligrosos. El mensaje se repite: si quieres entender la verdad, tienes que hacerlo solo. Y entonces aparece Bill Cipher. Bill no es un villano infantil. No quiere dominar el mundo de forma simple. No quiere ser derrotado en un episodio. Bill representa algo mucho más abstracto: el caos consciente, la ruptura de las reglas, la manipulación, la posesión. Él no ataca cuerpos primero, ataca mentes, hace tratos, miente, sonríe mientras destruye. Y lo más perturbador, sabe que está en una caricatura. Gravity Falls introduce conceptos que normalmente no se tocan en contenido infantil: posesión mental, pérdida de identidad, realidades alternativas, el fin del mundo como evento inevitable, el conocimiento como maldición. No hay soluciones fáciles. No Harry said todo,
las consecuencias permanecen. Los personajes cambian y crecen, se rompen un poco. La serie también juega con una idea peligrosa para una mente joven en que el universo te observa, que hay entidades que miran desde otros planos, que algunas cosas solo esperan ser notadas para existir. Gravity Falls convierte al espectador en parte del juego, en tú no solo miras, tú participas, en tú descifras, tú conectas puntos, y eso deja huella. Lo inquietante es que Gravity Falls no se siente maligna, se siente divertida, brillante e ingeniosa, y justo por eso baja las defensas. Te ríes mientras aprendes símbolos ocultos, te encariñas mientras escuchas hablar de demonios interdimensionales. Te acostumbras a la idea de que el horror puede ser colorido, simpático, incluso adorable. Bill Cipher es la culminación de todo esto, un personaje que rompe la cuarta pared, que habla de control, de caos, de observar y ser observado, que deja frases que no se olvidan, que no muere de forma definitiva, porque Gravity Falls nunca promete que el mal desapareció, solo promete que, por ahora, está dormido. Por eso Gravity Falls ocupa el número 4 en esta lista, no porque traumatizara de forma directa, sino porque enseñó a buscar, a desconfiar de la superficie, a aceptar que hay cosas ocultas esperando atención. Y cuando una caricatura infantil te enseña a mirar más allá de la pantalla, también te enseña que la pantalla puede mirar de vuelta. A partir de aquí, el juego se vuelve más explícito. La violencia deja de ser simbólica, y la sonrisa ya no tranquiliza. Número 4. Número 3. Happy Tree Friends. Happy Tree Friends ya no se escondía, no fingía ser otra cosa. Desde el primer segundo dejaba claro que algo estaba mal, pero aún así seguía usando el mismo disfraz: animalitos coloridos, sonrisas grandes, escenarios infantiles. La diferencia es que aquí la violencia ya no era implícita ni simbólica, era el centro de todo, y aún así, durante mucho tiempo, se compartió como si fuera solo humor negro. El truco de Happy Tree Friends no era la sorpresa, era la repetición. Cada episodio comenzaba con normalidad, juegos, amistades, rutinas simples, y luego, sin advertencia emocional, todo se rompía, no por maldad consciente de los personajes, sino por accidentes en errores pequeños, objetos cotidianos, decisiones mínimas que desencadenaban consecuencias desproporcionadas. Y ese detalle es clave. A nadie era un villano, el mundo mismo lo era. A diferencia de otras caricaturas, aquí no había aprendizaje. Nadie decía no hagas esto. A nadie crecía, nadie recordaba. El episodio terminaba y todo se reiniciaba como si nada hubiera pasado. El dolor no dejaba huella, la muerte no significaba nada. Y esa es una idea extremadamente peligrosa para una mente joven, porque borra la relación entre acción y consecuencia real. Happy Tree Friends enseñó a reírse del accidente, a anticipar el error, a esperar el momento exacto en que todo saldría mal. El espectador ya no reaccionaba con sorpresa, sino con expectativa, y cuando el daño llegaba, no provocaba miedo, provocaba satisfacción, no porque el espectador fuera cruel, sino porque la caricatura lo entrenó para eso. Lo más inquietante es que muchos niños llegaron a esta serie no porque fuera transmitida oficialmente para ellos, sino porque circulaba libremente en clips, recomendaciones: mira esto, está chistoso. A nadie advertía, nadie contextualizaba, y el formato corto hacía que todo pareciera ligero, rápido, desechable. No había tiempo para procesar nada. A nivel psicológico, Happy Tree Friends rompe una barrera importante: la empatía. Los personajes no tienen profundidad emocional, no sufren de forma reconocible, no piden ayuda, no cambian. Son muñecos funcionales dentro de un sistema de daño infinito, y cuando un niño consume eso de forma repetida, aprende algo silencioso: que el sufrimiento puede ser entretenimiento si se repite lo suficiente. Augie Ferenci, Augie Coraji, donde el miedo era constante y validado, o de Gravity Falls, donde el horror estaba envuelto en misterio. Aquí no había espacio para reflexión. Todo era inmediato, mecánico, rítmico, como una máquina de accidentes. Y eso la vuelve especialmente peligrosa, porque elimina el tiempo necesario para pensar. Happy Tree Friends no quería contar una historia, quería provocar una reacción, y lo logró. Pero también dejó una huella cultural. Demostró que la violencia podía ser estilizada, simplificada, convertida en gag, que no hacía falta un contexto oscuro ni un villano complejo. Bastaba con repetir el patrón una y otra vez. Por eso ocupa el número 3 en esta lista, porque ya no estamos hablando de incomodidad,
ni de terror psicológico, ni de simbolismo. Estamos hablando de una caricatura que cruzó la línea sin mirar atrás, que convirtió el daño en formato, y que muchos vimos sin entender del todo por qué nos reíamos. Y a partir de aquí, el top deja de hablar solo de caricaturas. Empieza a hablar de patrones, de cosas que se repiten, incluso fuera de la pantalla. Número 3. Número 2. En el patrón oculto, después de ver todas estas caricaturas por separado, es fácil pensar que cada una es un caso aislado. Una era grotesca, otra era de terror, otra era violenta. Pero cuando las colocas una junto a la otra, aparece algo mucho más inquietante. Un patrón, algo que se repite una y otra vez, con distintas caras, distintos colores, pero con la misma idea de fondo. En todas estas caricaturas hay algo en común. El mundo no es seguro, y los adultos no pueden protegerte. En Ren y Stimpy, el adulto es el abusador. En Coraje, el adulto ignora o se burla. En Flapjack, el adulto está roto. En Gravity Falls, el adulto no entiende. En Happy Tree Friends, el adulto ni siquiera existe. El mensaje nunca se dice en voz alta, pero se repite constantemente: estás solo. Si algo sale mal, arréglatelas. Si tienes miedo, aguántate. Si algo duele, ríete. Y cuando ese mensaje se repite durante años, deja de sentirse extraño, se vuelve normal en otro patrón. Claro, es la ausencia de consecuencias reales. La violencia no enseña nada. El dolor no transforma. La muerte no significa nada. Todo se reinicia. Todo vuelve a empezar, como si nada hubiera pasado. Y eso entrena a la mente a desconectarse, a mirar sin sentir. A aceptar que lo grave no es tan grave si se presenta suficientes veces. También está el patrón de la sonrisa. Personajes que sonríen mientras todo se derrumba, mientras gritan, mientras caen, mientras desaparecen. La sonrisa se vuelve una máscara, una señal falsa de seguridad. Algo que tranquiliza al espectador mientras ocurre algo que debería incomodarlo. Y eso es peligrosamente efectivo, porque enseña a desconfiar de tus propias emociones. Si todos se ríen, ¿por qué te sientes mal? Pero quizá el patrón más inquietante es esta en la observación. En Gravity Falls, hay entidades que miran. En Happy Tree Friends, el espectador aprende a esperar el accidente. En Coraje, el peligro siempre está observando desde lejos. Las caricaturas no solo muestran violencia o miedo, entrenan al espectador a mirar sin intervenir, a ser testigo pasivo, a esperar el momento en que algo salga mal. Y con el tiempo, eso se vuelve automático. No es que estas caricaturas quisieran dañar a nadie. Muchas fueron creadas por artistas experimentando, empujando límites, burlándose de la idea de lo infantil. El problema es el contexto. Se consumieron en edades donde el cerebro todavía estaba formando empatía, juicio y límites emocionales. Y nadie explicó nada. Nadie acompañó el contenido. Por eso este segmento no es sobre una caricatura específica, es sobre el ecosistema completo. Sobre cómo, poco a poco, se construyó una normalidad donde el miedo, el dolor y la crueldad podían existir sin ser cuestionados, siempre y cuando estuvieran dibujados. Y aquí es donde el top cambia de tono, porque después de identificar el patrón, surge una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando ese patrón deja de ser accidental? ¿Qué pasa cuando algo lo entiende y decide usarlo? Porque una cosa es una caricatura rara, otra es una caricatura violenta, y otra muy distinta, es algo que aprende mirando. Por eso el número 2 no es un título, ni una serie, ni un canal. Es el momento en el que nos damos cuenta de que no eran casos aislados, era una preparación, y eso nos lleva inevitablemente al número 1. Número 2. Número 1. La caricatura que no tenía nombre. La caricatura número 1 no tenía intro reconocible, no tenía un nombre que todos recordaran, no tenía un villano principal, y tampoco tenía una historia que avanzar. Y aún así, estuvo en todas partes. No era una serie específica, era un formato, un tipo de caricatura que apareció durante años en distintos canales, con distintas caras, pero con la misma estructura. Personajes animales o figuras simples en colores brillantes, sonrisas exageradas, a mundos donde todo parecía seguro, hasta que algo salía mal. Y cuando salía mal, no importaba, porque al siguiente episodio, todo volvía a empezar. Aquí no había miedo explícito, no había terror, no había advertencias, tan solo repetición. La misma idea una y otra vez. El dolor no importa, el accidente es gracioso, nadie aprende nada, nadie recuerda nada,
todo se borra, todo se reinicia y eso, lentamente, se vuelve normal. No porque el espectador lo elija, sino porque el formato lo entrena. Esta caricatura no traumatizaba con escenas extremas, lo hacía con rutina, con la constancia del absurdo, con la repetición de situaciones donde algo horrible ocurría, y era tratado como un chiste más. No había tiempo para pensar, no había espacio para sentir, solo mirar y pasar al siguiente episodio. Y ahí está lo peligroso, porque cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer extraño, el cerebro deja de reaccionar, la empatía se reduce, el asombro desaparece, y lo que antes habría generado incomodidad, ahora solo genera expectativa. Esperas que algo salga mal, esperas el golpe, esperas el error. Y cuando ocurre, no te sorprende, te satisface. Esta caricatura sin nombre enseñó una lección silenciosa en que el mundo puede ser injusto, violento o cruel y no pasa nada, que nadie viene a ayudarte, que nadie cambia, que todo sigue igual. Y eso no se decía con palabras, se decía con estructura. A diferencia de las otras caricaturas del top, esta no destacaba por ser rara, ni oscura, ni polémica. Destacaba por ser común, por estar ahí todos los días, por acompañar la infancia, sin levantar sospechas. Era fondón ruido, algo que se veía mientras se comía, mientras se jugaba, mientras se crecía. Y lo más inquietante es esto: no necesitaba una intención maligna. No había un creador diciendo voy a dañar. No había un mensaje oculto planeado. Solo había un formato que funcionaba y se repitió. Pero cuando algo funciona lo suficiente, aprende, se refina, se perfecciona. Y entonces aparece la idea final. ¿Qué pasaría si algo entendiera ese patrón? Si entendiera que la violencia funciona mejor cuando es repetida, que la sonrisa tranquiliza, que el color distrae, que la falta de consecuencias anestesia. ¿Qué pasaría si algo aprendiera observando generaciones enteras, mirando sin cuestionar? Ahí es donde esta caricatura sin nombre deja de ser nostalgia y se convierte en advertencia, porque no estamos hablando solo de dibujos animados, estamos hablando de cómo aprendimos a mirar, de cómo aprendimos a reírnos, de cómo aprendimos a no reaccionar. Y si algo aprendió eso también, entonces no necesita salir de la pantalla gritando, solo necesita que lo mires. Por eso esta es la número 1. No porque sea la más extrema, sino porque fue la más invisible. Y porque cuando algo es invisible el tiempo suficiente, termina pareciendo normal. Número 1. Y hasta aquí llega este top. Caricaturas que se suponía que eran para niños, pero que nos dejaron más traumas que risas. Si alguna de estas te marcó, o recuerdas otra que debería estar aquí, déjala en los comentarios, porque este archivo no está cerrado. Suscríbete, deja tu like y prepárate, porque el próximo video va a ir todavía más oscuro. Nos vemos en el siguiente. Buenas noches. La noche en la que todo comenzó no tenía nada de especial. No hubo advertencias, no hubo presentimientos, no hubo ese sexto sentido que la gente dice sentir antes de que algo malo ocurra. Era solo lluvia, una tormenta común, de esas que hacen que las ventanas vibren ligeramente y que el sonido del agua contra el techo se vuelva un ruido constante, casi tranquilizador. Yo estaba solo en casa, la luz se había ido en casi toda la colonia, pero en mi sala, de alguna manera, el televisor seguía encendido. No era raro. Ese viejo aparato siempre había tenido una conexión extraña con la electricidad, como si se negara a apagarse del todo. El canal estaba transmitiendo programación infantil, dibujos animados antiguos, de esos que nadie recuerda bien, pero que todos sienten haber visto alguna vez. Los colores estaban ligeramente deslavados, el audio tenía un zumbido de fondo, y las risas grabadas sonaban. Tarden, como si llegaran un segundo después de que algo supuestamente gracioso ocurriera. Miré el reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Sabía que, como siempre, la transmisión debía terminar a las 12 en punto. Pantalla negra estática en silencio. Eso era lo normal. Por eso, no le di importancia. Dejé que el televisor siguiera encendido mientras me sentaba en el sillón, escuchando la lluvia y esperando que el sueño llegara. A las 12 en punto, la transmisión no se cortó. No hubo aviso
no apareció el típico mensaje de fin de transmisión. El episodio terminó y en lugar de irse a negro, la pantalla se quedó congelada en un solo cuadro. Un personaje animado sonriendo, no una sonrisa exagerada, no una mueca aterradora, solo una sonrisa fija, inmóvil. Pasaron 5 segundos, 10 en 15. Pensé que era una falla. Me incliné hacia adelante, tomé el control remoto y cambié de canal al nada. La misma imagen. Aprobé otro canal. Lo mismo, apagué la televisión. La pantalla se puso negra, pero el sonido continuó. Un leve ruido blanco, como si algo siguiera transmitiendo desde el otro lado. Volví a encenderla. La imagen había cambiado. Ya no era el dibujo animado. Era una pantalla azul, de esas antiguas, con letras blancas en el centro. No era un error técnico reconocible. No decía sin señal. No decía problemas de transmisión. Solo mostraba una frase corta, escrita en mayúsculas, con una tipografía vieja, casi olvidada. Gracias por quedarte. Sentí una incomodidad leve, una de esas que se ignoran fácilmente en mí. Reí por lo bajo. Qué raro, pensé. Seguramente era algún error del canal local, algún técnico dormido, algún archivo viejo reproduciéndose por accidente. Estaba a punto de apagar el televisor por completo, desconectarlo de la corriente, cuando la frase desapareció y comenzó el siguiente programa. El programa que apareció después no tenía introducción. No hubo música de entrada, no hubo créditos iniciales, simplemente comenzó. Era otro show infantil, pero este se veía más antiguo, incluso para los estándares del canal. La calidad de imagen era peor. Las líneas de escaneo eran visibles. Los colores parecían correrse ligeramente, como si la imagen estuviera mal alineada. Los personajes eran animales antropomórficos, simples, con ojos grandes y movimientos torpes. Hablaban lento, demasiado lento. Cada frase estaba separada por una pausa incómoda, como si el programa dudara antes de continuar. Algo me llamó la atención casi de inmediato. Los personajes miraban a la cámara con demasiada frecuencia, no como un recurso ocasional, no como un guiño al espectador. Era constante. Cada vez que terminaban una frase, giraban la cabeza y se quedaban mirando fijamente hacia el frente, en completo silencio, durante varios segundos. Luego retomaban la escena, como si nada hubiera pasado. Sentí un ligero escalofrío recorrerme la espalda. Miré el reloj otra vez, las 12:17. Ese programa no debería existir a esa hora. Intenté recordar su nombre. Me sonaba, no del todo, pero algo en el fondo de mi memoria reaccionaba a esos personajes, como si los hubiera visto cuando era niño, como si formaran parte de una tarde olvidada, de una época borrosa. Sin embargo, cuando traté de ponerle un nombre, no pude. No había títulos en pantalla. No había créditos, no había ninguna referencia que me dijera que estaba viendo. A mitad del episodio, algo cambió. Uno de los personajes, un conejo de pelaje claro, se detuvo en medio de una frase. Los demás siguieron moviéndose, hablando, actuando como si nada. Pero el nonce quedó completamente inmóvil. Sus ojos seguían abiertos, mirando directamente a la cámara. El audio continuó unos segundos más, hasta que también se detuvo, en silencio absoluto. La imagen permaneció fija en el conejo, su sonrisa, su mirada directa. Pasaron 10 segundos, 20 en 30. Entonces, sin previo aviso, apareció texto en la parte inferior de la pantalla. Letras blancas, pequeñas, casi escondidas. No cambies de canal. Tragué saliva. Esta vez no me reí. Esta vez sentí algo más claro, más definido. No era miedo todavía. Era reconocimiento, como si algo, desde la pantalla, hubiera notado mi presencia, como si supiera que yo estaba ahí, sentado, mirando. Mi mano se movió lentamente hacia el control remoto, y en cuanto lo levanté, el texto desapareció. El programa continuó. El conejo volvió a moverse. Las risas grabadas regresaron, exactamente en el mismo punto donde se habían detenido. Fue en ese momento cuando entendí algo que no quise aceptar del todo. A la transmisión no estaba fallando, estaba reaccionando, y apenas
Era el principio. No sé en qué momento dejé de pensar en apagar el televisor. La idea cruzó por mi cabeza varias veces, pero nunca llegó a convertirse en una acción real. Era como si algo me mantuviera ahí, sentado, con el control remoto flojo entre los dedos, observando cada detalle, con una atención que ya no sentía normal. El programa infantil continuó unos minutos más, pero ya no podía concentrarme en la historia. Había empezado a notar cosas pequeñas, detalles casi invisibles, si no los buscabas con insistencia, sombras que aparecían detrás de los personajes y desaparecían al siguiente cuadro, objetos del fondo que cambiaban de lugar entre una escena y otra, miradas que duraban un segundo de más. Entonces comenzaron los mensajes. Al principio eran tan breves que pensé que los había imaginado. Un solo cuadro, apenas un parpadeo, letras blancas sobre fondo negro, insertadas entre escenas. No había sonido cuando aparecían, tan solo texto. La primera frase fue simple, casi absurda. ¿Sigues ahí? No era una pregunta. No tenía signo de interrogación. Era una afirmación. El episodio continuó como si nada. Me incliné hacia adelante, acercándome al televisor, convencido de que había sido un error visual. Tal vez una falla del archivo. Tal vez una edición defectuosa. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un nudo en el estómago, una presión leve en el pecho, como si algo acabara de cruzar un límite invisible. Los mensajes comenzaron a repetirse, no siempre en el mismo lugar. A veces aparecían en medio de una escena, otras veces justo antes de un corte. Nunca duraban más de un segundo. Frases incompletas, palabras sueltas. No te duermas, ya pasó antes. Recuerda. Intenté cambiar de canal otra vez. Esta vez sí reaccionó de inmediato. La imagen se distorsionó, las líneas se retorcieron. El sonido se volvió un chirrido agudo que me obligó a soltar el control. El canal volvió solo, sin que yo tocara nada. El programa había cambiado. Ya no eran caricaturas. Era un fondo negro con estática leve. Y en el centro, un contador. Números blancos avanzando lentamente. No sabía que estaba contando tiempo, tal vez o no. Espectadores. Debajo del contador apareció un mensaje nuevo, más grande, más claro que los anteriores. Cuando cambias Jikaunau, tarda más en encontrarte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda de forma tan intensa que tuve que levantarme del sillón. Di un par de pasos hacia atrás. La lluvia afuera había aumentado. Los truenos sonaban más cerca. La casa crujía suavemente, como si reaccionara también. Miré alrededor, buscando algo que me devolviera la sensación de normalidad. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Lo tomé, desbloqueé la pantalla y abrí el navegador. Escribí el nombre del canal local. Luego palabras clave en transmisión. Después de medianoche. Programa infantil antiguo. Señal que no corta nada. No había registros. No había menciones. No había foros hablando de ello. Era como si la transmisión no existiera fuera de mi sala. Volví a mirar el televisor. El contador seguía avanzando. 1, 2, 3. Cada número aparecía acompañado de un leve chasquido en el audio. Casi imperceptible, pero constante. Empecé a notar que el sonido de la lluvia se mezclaba con la estática, como si ambos vinieran del mismo lugar. Entonces, apareció el mensaje que hizo que mis manos empezaran a temblar. No fue un parpadeo. No fue fugaz. Permaneció en pantalla el tiempo suficiente para que no hubiera duda. ¿Sabemos dónde está sentado? Instintivamente miré el sillón, luego el suelo. Luego la pared detrás de mí. Nada había cambiado. Todo estaba igual, pero la sensación ya no era la misma. Ya no era la incomodidad de algo extraño. Era la certeza de que la transmisión había dejado de ser un contenido que yo consumía. Ahora era algo que me observaba. El contador llegó a 0. La pantalla se fue a negro. Durante 3 segundos pensé que todo había terminado, que la transmisión por fin se había cortado, que el televisor se apagaría solo y yo podría convencerme de que había sido una noche rara. Nada más.
pero en lugar de apagarse, la imagen volvió. Y esta vez no mostraba ningún programa. Mostraba una línea de texto, centrada, escrita, lentamente, letra por letra, como si alguien la estuviera tecleando desde el otro lado. Es hora de escuchar a los demás, Ann. Y entonces sonó el teléfono. El sonido del teléfono no venía de donde debería. No era el celular que había dejado sobre la mesa. Tampoco era el viejo teléfono fijo, ese que casi nunca usaba y que estaba desconectado desde hacía meses. El timbre venía del televisor, un tono metálico, distorsionado, repetitivo, que se mezclaba con la estática y hacía que cada llamada sonara ligeramente diferente a la anterior. La pantalla mostraba un fondo negro. En el centro, un número incompleto, sin la Dan, sin referencia. Solo dígitos que parpadeaban como si no terminaran de formarse. Debajo del número apareció un mensaje en línea abierta. La primera llamada se contestó sola. No hubo clic, no hubo señal de conexión. Simplemente, el sonido cambió. Una respiración lenta llenó la sala. Alguien inhalando y exhalando del otro lado. Durante varios segundos, no dijo nada. Pensé que tal vez se había cortado, que era solo ruido. Entonces una voz habló. Era una voz cansada, baja, como si le costara trabajo formar las palabras. Yo no sabía que seguía transmitiendo, dijo. Pensé que ya había terminado. La voz se quebró ligeramente. Escuché un sollozo contenido. El hombre, porque estaba seguro de que era un hombre, continuó hablando como si nadie más estuviera escuchando. Mi hijo se quedó mirando la pantalla en solo unos minutos. Yo estaba en la cocina. Cuando regresé, ya no respondía. Ann seguía sentado, con los ojos abiertos, Ann sonriendo. La llamada se cortó de golpe, sin despedidas, sin explicación. El número desapareció y fue reemplazado por otro, casi idéntico, pero no igual. La siguiente llamada entró de inmediato. Esta vez fue una mujer. Su voz era más clara, pero temblaba. A mí me pasó después de cambiarle de canal, dijo. No me gustó lo que estaba viendo. Pensé que así se acabaría. Pero, cuando regresé al canal, el programa sabía que yo me había ido. Me dijo cosas que solo mi hermana sabía. Ella desapareció hace 3 años. Hizo una pausa larga. Podía escuchar su respiración agitada. Anoche volvió a aparecer en la pantalla. Susurró. Me dijo que la estaba recordando mal. La pantalla mostró una imagen congelada de una habitación tan oscura, apenas iluminada por la luz de un televisor encendido. En la esquina, una silueta humana. De espaldas, la mujer comenzó a llorar. La llamada se cortó, sentí náuseos. Me di cuenta de que llevaba todo ese tiempo de pie, con los brazos tensos, sin atreverme a sentarme otra vez. El televisor seguía recibiendo llamadas, una tras otra. Algunas duraban segundos, otras varios minutos. Todas tenían algo en común. Nadie había llamado voluntariamente. Nadie recordaba haber marcado un número. Todos hablaban como si estuvieran confesando algo que llevaban guardando demasiado tiempo. No volvió a parpadear, decía una voz infantil en una de las llamadas. Mamá dice que está dormido, pero yo sé que no. Me pidió que lo grabara, dijo otra persona. Dijo que así no se perdería. El programa me mostró el cuarto donde me escondía de niño, susurró un anciano. Yo nunca le dije eso a nadie. Cada llamada dejaba algo atrás. A veces era una imagen, Anne. A veces un sonido. A veces una frase escrita en la pantalla, superpuesta a la transmisión. La sala empezó a sentirse más pequeña, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Miré el reloj en las 12:49. No sabía cuánto tiempo llevaba escuchando esas voces. El tiempo parecía moverse diferente ahí dentro. Entonces entró la llamada que cambió todo. El número que apareció en pantalla era el mío. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que me vibraban los oídos. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se conectó. No escuché respiración. No escuché estática. Solo silencio. Largo, intenso, incómodo. Finalmente, una voz habló. Era la mía. No cuelgues, dijo.
ya llegaste demasiado lejos. La voz sonaba igual a la mía, pero había algo incorrecto en ella, como si las palabras estuvieran siendo recordadas, no pronunciadas. Tragué saliva. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Ellos creen que esto es un castigo. Continuó la voz. Creen que la transmisión los eligió, pero no es así. La transmisión solo necesita que alguien escuche. Y tú has escuchado todo. La pantalla cambió otra vez. Apareció una imagen en vivo de mi sala. Yo, de pie, frente al televisor, mirándome. En la imagen, mi reflejo levantó lentamente la cabeza y sonrió en la llamada. Seguía abierta y supe, en ese instante, que la transmisión ya no estaba hablando con el público, ahora estaba hablando conmigo. La imagen de mi sala permaneció en la pantalla más tiempo del que debería. No había retraso, no había distorsión, era perfecta, demasiado perfecta. Podía ver cada detalle en el sillón, ligeramente inclinado hacia la izquierda, la lámpara apagada, el reflejo de la lluvia golpeando la ventana. Incluso podía verme a mí mismo respirando, aunque juraría que en ese momento había dejado de hacerlo. Lo más perturbador no fue reconocer el lugar, fue darme cuenta de que la cámara estaba colocada en un ángulo imposible, como si algo estuviera observándome desde un punto donde no había nada. La voz, mi voz, volvió a hablar desde el televisor. Siempre miras la pantalla de la misma forma, dijo, un poco inclinado hacia adelante, como cuando eras niño. Sentí que el estómago se me hundía. A nadie sabía eso. Nadie recordaba cómo me sentaba frente al televisor cuando era pequeño, con las piernas cruzadas en el suelo, demasiado cerca de la pantalla, ignorando las advertencias de mis padres. La transmisión cambió de imagen. Ahora mostraba un cuarto antiguo. Reconocí ese lugar de inmediato. Mi antigua casa, a mi habitación de infancia. La televisión vieja, cuadrada, colocada sobre una mesa improvisada. Yo estaba ahí, sentado en el suelo. Tenía quizá 7 u 8 años. Ese día te quedaste despierto más tarde de lo que debías. Continuó la voz. Dijeron que no pasaba nada si veías un poco más. Dijeron que el programa terminaría pronto. La imagen se acercó lentamente al rostro del niño que era yo. Mis ojos reflejaban la luz de la pantalla. La transmisión se detuvo justo antes de mostrar que estaba viendo. ¿No recuerdas el final?, susurró la voz. Nadie lo recuerda. Por eso seguimos transmitiendo. Sentí un dolor agudo en la sien, como si algo intentara abrirse paso desde adentro. Imágenes sueltas comenzaron a aparecer en mi mente en fragmentos, en colores, en sonidos distorsionados. Una melodía infantil que se repetía una y otra vez, cada vez más lenta. Una frase que alguien decía con una voz amable, tranquilizadora. Quédate un poco más. La transmisión lo sabía. Sabía exactamente hasta dónde podía empujar sin romperme del todo. La pantalla volvió a cambiar. Ahora mostraba escenas de mi vida adulta. Momentos que nunca grabé. Conversaciones privadas. Noches en las que me quedé mirando la televisión sin realmente ver nada, solo para no sentir el silencio. Cada imagen iba acompañada de pequeños comentarios, casi casuales. Aquí pensaste que alguien te observaba, aquí bajaste el volumen, pero no apagaste la pantalla. Aquí volviste a mirar. Mi respiración era rápida, irregular. Quise apartar la mirada, pero no pude. No porque algo me lo impidiera físicamente, sino porque sentía que si dejaba de mirar, algo peor ocurriría en la transmisión. Pareció notar mi miedo. El tono de la voz cambió. Se volvió más suave, más cercano. No estás aquí por error, dijo. Siempre fuiste parte de la audiencia correcta. La imagen se fundió lentamente a negro. Durante un segundo pensé que todo había terminado otra vez. Pero entonces apareció texto. Letras grandes, blancas, ocupando casi toda la pantalla. La transmisión existe porque alguien recuerda. A las palabras comenzaron a desvanecerse, una por una, hasta que solo quedó una frase final. Y tú recuerdas demasiado. La estática regresó, más fuerte que antes. Entre el ruido, comencé a escuchar susurros, decenas de voces superpuestas, fragmentos de las llamadas anteriores,
a nombres, a fechas, a lugares. A todos hablaban al mismo tiempo, como si estuvieran atrapados en algún punto intermedio, incapaces de irse del todo. Entonces comprendí la verdad, no como una revelación dramática, sino como una certeza fría y pesada. La transmisión no buscaba víctimas, buscaba testigos. La pantalla mostró un nuevo mensaje, esta vez sin parpadeos, sin errores, perfectamente estable. Solo queda uno y, por primera vez, desde que todo comenzó, sentí algo peor que el miedo. Sentí que me estaban preparando. El mensaje permaneció en la pantalla más tiempo del que cualquier otro lo había hecho. No parpadeaba, no se deformaba, no parecía parte de una señal inestable. Solo queda uno. Era una afirmación limpia, definitiva. La estática se fue apagando poco a poco, hasta que la sala quedó en un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración resonando en las paredes. El televisor seguía encendido, pero la pantalla estaba completamente negra. No reflejaba mi imagen. No mostraba nada. Era como mirar un hueco. La voz regresó, pero ya no era solo la mía. Era una mezcla. Reconocí tonos de las llamadas anteriores, fragmentos de frases dichas por otras personas, superpuestas en un solo discurso coherente, como si todas hubieran sido ensambladas con un mismo propósito. Cada transmisión termina igual, dijo. Cuando nadie mira, desaparecemos. Cuando alguien mira, continuamos. La pantalla comenzó a mostrar imágenes rápidas. No eran programas, eran salas. Eran salas de estar, cuartos, habitaciones pequeñas y oscuras. En todas había un televisor encendido. En todas había una persona sentada frente a él. Algunas miraban con atención, otras parecían dormidas, otras estaban completamente inmóviles, con los ojos abiertos de par en par. Las imágenes cambiaban rápido, pero lo suficiente para notar algo inquietante. En ninguna de esas personas estaba viva de la forma correcta. Ellos no murieron, continuó la voz. Simplemente se quedaron. La transmisión se detuvo en una sola imagen. Un hombre sentado frente a una televisión antigua. Su rostro era inexpresivo. Sus manos descansaban sobre sus piernas. Reconocí ese lugar. Era una de las salas que había visto en las llamadas. La voz habló de nuevo. Fue el último de su ciudad. Cuando apagaron la señal, no quedó nadie más mirando. Así que él tomó su lugar. Las imágenes siguieron. Una mujer joven, un anciano, un niño, todos en diferentes épocas, en diferentes lugares, todos unidos por lo mismo. Habían sido espectadores hasta el final. La transmisión no los había absorbido, no los había llevado a otro sitio, simplemente los había dejado ahí, congelados en el acto de mirar, sosteniendo la señal con su atención. La transmisión no vive en la señal, dijo la voz. Vive en la mirada. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, una comprensión lenta, dolorosa. La transmisión no necesitaba electricidad, ni antenas, ni cables. Necesitaba conciencia. Necesitaba a alguien que supiera que estaba ahí, alguien que la recordara. Cada espectador era un ancla, cada mirada una forma de mantenerla activa un poco más. Cuando nadie mira, susurró la voz. El silencio nos borra. La pantalla volvió a mostrar mi sala. Esta vez no era una transmisión en vivo, era una grabación. Yo estaba sentado frente al televisor, inmóvil, mirando. Reconocí la postura. Era la misma que había tenido hacía unos minutos, pero algo no encajaba. En la grabación, el reloj marcaba una hora distinta. Más tarde, mucho más tarde. Este es el punto donde siempre dudan, dijo la voz. Apagar la pantalla significa dejar que todos desaparezcan. Mantenerla encendida significa ocupar su lugar. Sentí un nudo en la garganta. Miré el control remoto en el suelo. Estaba al alcance de mi pie. Podía apagar el televisor, podía desconectarlo, podía romperlo si quería. Pero entendí que no importaba. La transmisión no estaba atrapada en el aparato. Estaba en mí, en
en el acto de mirar, en el recuerdo que ya no podía borrar. No te pedimos que aceptes, continuó la voz, solo que mires un poco más. Las imágenes cambiaron por última vez. Aparecieron pantallas negras, una tras otra, cada una con una frase distinta. Ellos también dijeron que solo sería unos minutos. Alguien siempre se queda. La audiencia nunca es cero en la voz. Se volvió casi amable. No estás solo, dijo. Nunca lo has estado. Siempre alguien más mirando contigo. Entonces entendí cuál era el verdadero papel del último espectador. No era un sacrificio, era un relevo. La transmisión no necesitaba que yo muriera, necesitaba que yo permaneciera. La pantalla se iluminó suavemente, mostrando un nuevo mensaje, claro y directo. Prepárate, Ann. Y supe que el final se acercaba, pero no como yo lo había imaginado. La palabra prepárate desapareció sin ningún efecto dramático. No hubo distorsión, ni estática, ni ruido. La pantalla simplemente volvió al programa infantil, con el que todo había comenzado. Los mismos personajes, los mismos colores, deslavados. La misma música alegre, ligeramente fuera de tiempo. Era como si nada hubiera pasado, como si las llamadas, los mensajes, las imágenes, nunca hubieran existido. Durante unos segundos, dudé de mí mismo. Dudé de la noche. Dudé de todo. Me senté lentamente en el sillón. El programa avanzaba con normalidad. Los personajes reían, caminaban, hablaban de cosas simples, pero ahora podía verlo con claridad. Entre cada movimiento había pequeñas pausas, microsegundos de inmovilidad absoluta, como si la transmisión estuviera respirando, como si estuviera esperando algo de mí. Miré el reloj. Las 3:12 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas desde la medianoche. El control remoto estaba en mi mano. No recordaba haberlo levantado. Mis dedos lo sostenían con una familiaridad inquietante, como si ya lo hubiera hecho antes. Miré el botón de apagado. Bastaba un solo movimiento, un gesto pequeño. Pensé en todas las salas que había visto, en todas las personas que se habían quedado mirando. Pensé en el silencio que vendría después. Un silencio total, un silencio que borraría la transmisión, y con ella, a todos los que aún permanecían. Apagué el televisor. En la pantalla se fue a negro. El sonido desapareció. La sala quedó en completa oscuridad. Durante unos segundos sentí alivio. Entonces vi mi reflejo, no el reflejo normal, tenue, que deja una pantalla apagada. Ann era nítido, demasiado nítido. A mi reflejo no estaba mirándome, estaba mirando hacia adelante, directamente hacia donde tú estás ahora. Su expresión era tranquila. No había miedo en su rostro, solo una calma extraña, resignada. Mi reflejo habló. No dura mucho, dijo. Nunca dura mucho. La pantalla volvió a encenderse. Solan no mostró el programa. No mostró estática, mostró texto. Letras grandes, blancas, centradas. Transmisión R-E-E-S-I-D. L-E-C-I-D. Ann debajo. Una segunda línea apareció lentamente. Gracias por esperar. Sentí algo pesado asentarse en mi pecho. No como un golpe, como una decisión que ya había sido tomada hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que no recordaba haber apagado el televisor antes. No recordaba haber salido de esa sala en ninguna otra noche. Recordaba sentarme, recordaba mirar, recordaba quedarme un poco más. La transmisión cambió una última vez. Ahora no mostraba programas, mostraba una cámara en vivo en una habitación, no la mía, Ann, otra. Una televisión encendida y frente a ella, alguien sentado, quieto, mirando. La cámara se acercó lentamente. Reconocí esa postura. Reconocí esa forma de inclinar la cabeza. Reconocí esa mirada. La transmisión escribió su último mensaje. Esta vez, sin prisa, sin fallas, sin errores. Ann, no estás solo. Ann, nunca lo estuviste. La imagen se oscureció poco a poco. Antes de desaparecer por completo, apareció una última frase, dirigida no a mí, sino a ti,
A ti. Gracias por quedarte. La pantalla se fue a negro. Y en algún lugar, en alguna sala, alguien más siguió mirando. Antes de irte, mira la pantalla un segundo más. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez solo escuchaste una historia. O tal vez algo te estuvo escuchando a ti. Apaga la luz cuando salgas. No mires el reflejo demasiado tiempo. Y si esta noche la televisión se enciende sola, ya sabes qué hacer. Gracias por quedarte. Descansa, si puedes. Dicen que las películas de terror nacen de la imaginación, pero la verdad es mucho más incómoda. Algunas de las historias más perturbadoras del cine no fueron creadas en un guión, no surgieron de un escritor buscando asustar, sino de archivos reales, de casas reales, de personas reales que vivieron algo tan extremo que la única forma de procesarlo fue convertirlo en ficción. Esta noche no hablaremos de monstruos inventados, hablaremos de seres humanos, de lugares que todavía existen, de grabaciones que aún se conservan, y de casos tan oscuros que incluso Hollywood tuvo que suavizarlos para poder mostrarlos en pantalla. Apaga las luces, ponte cómodo. Y recuerda algo importante: que una historia se haya convertido en película no significa que haya dejado de ser real. Número 7. El experimento ruso del sueño. El experimento inspiró múltiples películas y relatos de terror psicológico. Durante la década de 1940, en plena Guerra Fría, comenzaron a circular rumores sobre un experimento soviético que jamás fue reconocido oficialmente. No aparecía en documentos públicos, no tenía nombres claros ni registros firmados, pero su historia sobrevivió de boca en boca, como si alguien se hubiera encargado de borrarlo todo, excepto el horror. 5 prisioneros políticos fueron encerrados en una cámara sellada. No había cámaras dentro, no había micrófonos, solo una pequeña ventana de vidrio reforzado y un gas experimental liberado constantemente en el aire. El objetivo era simple y brutal: mantenerlos despiertos durante 15 días consecutivos. Los primeros días fueron normales. Conversaciones triviales en risas nerviosas, el cerebro humano intentando adaptarse, pero conforme pasaron las horas, el silencio comenzó a dominar el cuarto. Uno de los sujetos empezó a gritar, y no dejó de hacerlo durante horas. Cuando finalmente cayó, su voz ya no existía. Los sobrevivientes comenzaron a mutilarse entre ellos, a arrancarse la piel a sonreír sin razón. Cuando los científicos abrieron la cámara, no encontraron locura, encontraron algo distinto. Cuando se les preguntó qué eran ahora, uno de ellos respondió con una frase que se volvería legendaria en Somos: lo que despierta cuando no duermes. No hay pruebas oficiales, pero tampoco hay explicación de por qué este relato sigue apareciendo una y otra vez en historias, películas y archivos eliminados. Número 7. Número 6. Annette G.E.I.N. El hombre que inspiró a los monstruos. G.E.I.N. El hombre que inspiró a los monstruos inspiró en Psicosis. La masacre de Texas. El silencio de los inocentes. Ed Gein no parecía peligroso. Era callado, tímido, educado, vivía solo en una granja en Wisconsin y todos lo consideraban inofensivo hasta que encontraron su casa. Dentro no había cuerpos completos, había objetos, sillas hechas de huesos humanos, máscaras confeccionadas con piel real, lámparas hechas con cráneos, ropa hecha con restos de cadáveres exhumados. Ed no mataba por placer, mataba menos y profanaba. Por obsesión, su madre lo había marcado de por vida, convenciéndolo de que el mundo era impuro y que las mujeres eran pecado. Hollywood tomó su historia y la dividió en villanos ficticios, porque mostrar a Ed Gein tal como fue habría sido demasiado real. Número 6. Número 5. El exorcismo de A.N.N.L. y E.S. Michel. El exorcismo de A.N.N.E.L. y E.S. Michel inspiró El exorcismo de Emily Rose. Anneliese era una joven alemana profundamente religiosa. A los 16 años comenzó a tener convulsiones. Los médicos hablaron de epilepsia, pero los síntomas no encajaban del todo. Anneliese decía ver rostros demoníacos, escuchaba voces, rechazaba símbolos religiosos o los destruía. Sus padres recurrieron a la iglesia. Durante casi un año fue sometida a 67 sesiones de exorcismo, todas documentadas. Existen grabaciones reales, audios que todavía pueden escucharse hoy. En ellas no se oye actuación, se oye sufrimiento. Anneliese murió por desnutrición extrema.
Pesaba menos de 30 kilos. La película cuenta una historia. La realidad dejó una tumba. Número 4. La casa de Amityville. La casa de Amityville inspiró en The Amityville Horror. Una casa bonita, un vecindario tranquilo, una familia completa. Ronald DeFeo asesinó a toda su familia mientras dormía. Dijo escuchar voces que lo obligaron. Años después, los Lutz se mudaron ahí y solo duraron 28 días. Decían oír pasos al oler azufre, ver figuras con ojos rojos. Muchos creen que fue un fraude. Otros creen que algo ya estaba ahí, esperando. Número 4. Número 3. I'm Robert, el muñeco Robert. Inspiron, Chucky Robert perteneció a un niño llamado Eugene O'Donnell. Niño decía que el muñeco hablaba, que se movía solo, aunque se reía. Vecinos aseguraban verlo cambiar de lugar. Los padres escuchaban conversaciones cuando Eugene no estaba. Hoy Robert está encerrado en un museo, y cientos de visitantes afirman que si no le piden permiso para fotografiarlo, sus vidas comienzan a desmoronarse. Cartas de disculpa siguen llegando. Número 3. Número 3. Número 2. El caso Enfield. Inspiró al Conjuro 2. Una niña poseída. Muebles volando en grabaciones reales. Ed y Lorraine Warren documentaron todo. Algunos dicen que fue montaje. Otros aseguran que la voz grave, que hablaba, no pertenecía a ningún humano. Las cintas existen, y no todos se atreven a escucharlas. Número 2. Número 1. El caso real que inspiró el exorcista Roland Doe, un niño. Fenómenos inexplicables a levitación, a palabras escritas en la piel. La iglesia intervino, el Vaticano autorizó el ritual. Los nombres reales fueron borrados, pero la película quedó. Y desde entonces, muchos aseguran que algo se despertó cuando esta historia fue contada al mundo. Antes de irte, quiero tomarme un momento para agradecerte de verdad. Gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Gracias por acompañarme en cada historia. A partir de ahora, comenzaré a tomar mucho más en cuenta los videos que ustedes quieran ver. Así que no duden en comentarlo. Si este video te gustó, deja tu like, comparte, comenta cuál historia te perturbó más. Y gracias. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.